Hola querido estudiante, soy María Paz Pizarro y vamos a empezar hoy con una nueva aventura, una nueva asignatura, la asignatura de Oficina de Redacción en Lengua Española, pero esto ya hemos hecho en otros momentos, esta asignatura, esta específicamente es de textos técnicos, entonces va a tener algunas características especiales, porque es Oficina de Redacción en Lengua Española, pero es de textos técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque vayamos a tratar algunas cuestiones que son de redacción normales, así, para cualquier tipo de texto, sí es verdad que vamos a enfocarlo y subrayar y especificar mucho más la cuestión de textos técnicos. ¿De acuerdo? Pues como decía al principio, empezamos una nueva aventura, una nueva asignatura. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta asignatura. Como sabes, pues 10 clases, y como esta es nuestro primer encuentro, pues entonces vamos a empezar pues diciendo cuáles son los títulos para que tengas así un panorama general de las 10 clases que tenemos por delante. La primera clase es Redacción Académica, características estructurales y estilísticas. ¿De acuerdo? Segundo, el párrafo como unidad de texto. Como ves, aquí estamos hablando del párrafo en general, no de textos técnicos, aunque veremos algunas especificidades, pero bueno, es el párrafo. La clase número 3 pues es selección de informaciones relevantes a nivel del párrafo, cómo determinar, cómo producir esas informaciones más importantes, más relevantes dentro del párrafo. Ya la unidad 4 es el empleo de la puntuación y de los conectores para tener una cohesión y una unidad a nivel de párrafo, una coherencia, una cohesión a nivel de párrafo. Cómo vamos a puntuar, qué conectores vamos a utilizar, etcétera. El número 5 es la argumentación formal. Como ves, ya estamos hablando de formal, no es nada de informal, no es coloquial, porque si estamos hablando de textos técnicos, de textos académicos, pues claro que va a primar la formalidad, la variante formal, el modelo de lengua formal. ¿De acuerdo? Luego, las últimas 5 clases, ya aquí sí, como ves, tenemos 5 unidades que empiezan, el título empieza igual para las 5, ¿no? Género académico 1. Y en esta primera lección, ¿qué vamos a ver? Cómo se hace de qué se trata una reseña, un resumen, un informe académico, ¿de acuerdo? En la 2, género académico 2, que es la clase 7, pues vamos a ver los seminarios. El 8, género académico 3, el abstract, en algunos lugares se habla también de resúmenes, ¿de acuerdo? Artículo científico y proyecto de investigación científica. La clase número 9 pues es género académico 4, monografía y tesis, la parte 1, y como es, claro, un tema bastante amplio, pues se va a subdividir en dos clases, se va a tratar durante 2 clases. Y también en la 10 tenemos género académico 5, que es la monografía y la tesis parte 2. ¿De acuerdo? Como ves, pues hemos, en estas 10 clases empezamos primero diciendo de qué se trata un texto académico, un texto técnico, luego vemos algunas especificidades que no necesariamente van a ser de los textos técnicos o académicos, pero sino que también hacen parte, ¿no? Pero no necesariamente son específicos de este género, y luego ya a partir de la lección 6 hasta la 10, pues vamos a tratar sobre géneros académicos, los diferentes modelos de producción textual. ¿De acuerdo? Espero que con esto ya te hayas situado dentro de lo que es la asignatura y
pues vamos a empezar ya, nos toca empezar con la unidad 1. Bueno, en la unidad 1 estamos viendo el título, si no te acuerdas, es Redacción académica, características estructurales y estilísticas. Entonces, empezamos con algunas preguntas para que pienses, para que ya empieces a reflexionar, para que vayas entrando ya en el tema. ¿Existe alguna diferencia entre redacción literaria y redacción científica? ¿Crees que existe alguna diferencia? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles piensas? ¿Cuáles son las características estructurales de un texto académico? ¿El texto académico tiene alguna estructura especial diferente de la redacción literaria? Bueno, ¿qué es una redacción técnica? Cuando hablamos de redacción técnica, nuestra asignatura son textos técnicos. ¿Qué se entiende por una redacción técnica? Por un texto técnico. ¿Qué redacción de un texto técnico? ¿Qué es lo que se entiende? Y, por último, ¿cuáles son los tipos de redacción científica? Ya hemos visto, cuando hemos visto, ¿cómo se dice?, la introducción, los 10 temas, pues sin duda ya hemos ido viendo algunos de los tipos, de los géneros de redacción técnica, científica, técnica. Bueno, cuando hablamos de científica, técnica, académica, casi, es verdad que no es lo mismo, pero en este caso lo vamos a utilizar casi como sinónimos. ¿De acuerdo? Técnico, científico, académico. Creo que hay algunas especificidades que las diferencian, pero en cualquier caso, en nuestra asignatura, pues a no ser que lo mencionemos claramente, si no los vamos a utilizar un poco estos 3 términos como sinónimos. ¿De acuerdo? Pues bueno. Aquí tienes un cuadro bastante sencillo, claro que se podría ampliar, que se podría se podrían colocar otros elementos, pero bueno, un cuadro bastante sencillo para mostrarte, para que veas la diferencia entre lo que es una redacción literaria y una redacción científica. ¿Qué tiene un texto literario y qué tiene un texto científico? Cosas que no sé si lo habrás pensado, pero que, bueno, aunque no lo hayas pensado, estoy segura de que lo sabes, vaya, que lo tienes por ahí dentro y es solo pues ponerlo en el papel, ese conocimiento que tú ya tienes bueno, pues de tu experiencia en otras asignaturas, de tu experiencia de mundo. Un texto literario suele ser subjetivo, suele ser creativo, tiene una función estética, y tiene un efecto artístico. La literatura, bueno, pues tiene toda esa subjetividad, creatividad, tiene la cuestión de la estética, de lo artístico, que es importantísimo dentro de lo que se entiende por un texto literario. ¿De acuerdo? Ya el texto científico, pues algunas de las características es que, un poco como contraposición al texto literario, pues es que tiene que ser objetivo, objetividad, preciso, concreto, función informacional, así como el texto literario tenía una función estética, el texto científico tiene una función básicamente informacional, de información, o sea que te está presentando una información nueva o, bueno, o no nueva, dependiendo si la sabes o no, pero como información de algo, de algún tema. Y los efectos suelen ser persuasivo de veracidad. ¿Qué se entiende por esto? Persuasivo de veracidad, o sea, que está intentando convencerte de cómo eso es verdad. Convencerte, o está dando no es intentar convencerte, pero te está diciendo por qué es verídico lo que está escribiendo. Estas son algunas de las características diferentes entre el texto literario y el texto científico. ¿De acuerdo? Creo que esto que hemos dicho, pues bueno, tú en tu conocimiento de textos que ya tienes, pues las sabías, estas diferencias. ¿Qué es un texto académico? Bueno, ¿qué es un texto académico? Un texto son los textos elaborados por los que están en un ámbito universitario y científico.
universitario y científico. Por lo tanto, por eso que decía que aquí muchas veces lo vamos a utilizar como sinónimo, pero que a veces no son tan sinónimos, pero bueno, de una forma más general los utilizamos como sinónimos. Entonces, cuando estamos hablando de ámbitos universitarios y científicos, pues entonces comprende tanto trabajos redactados por alumnos, de una universidad, como los que tienes que hacer en tu carrera, como la monografía de final de curso, como reseñas, como resúmenes. Bueno, pues esos son textos académicos, y también no solo esos de ahí, sino que ya desde un punto de vista más científico es también trabajos producidos para la difusión del saber científico, trabajos producidos para la difusión del saber científico. Es decir, se ha hecho algún descubrimiento de algo, se está investigando algo, pues bueno, se publica un trabajo, se escribe un trabajo para decir, estamos haciendo este tipo de investigación. Pues esos son los trabajos producidos para difusión del saber científico. En general, bueno, pues cuando estamos en una graduación, el tipo de trabajo, de monografía, o vamos a decir monografía, o de trabajos que se piden en una graduación son trabajos más de niveles académicos, científicos no tanto, porque no se espera que el que está haciendo una carrera, una graduación, una licenciatura, produzca nuevos contenidos. Ahora, si estamos hablando de un doctorado y tal, ahí sí tiene esa cuestión de producir nuevas ideas o presentar nuevas ideas, producir nuevos ¿cómo se dice?, nuevos resultados. En la carrera, pues no, porque, bueno, pues básicamente lo que se va a hacer es estudios de algún determinado tema, pero sin grandes profundidades. Entonces, pues bueno, nos quedamos en la cuestión de textos académicos. Entonces, los trabajos producidos para difusión del saber científico, como artículos escritos para revistas científicas, resúmenes para una comunicación en congresos, entre otros géneros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la estructura básica de un texto académico? Pues es la estructura básica de casi todos, no todos, pero casi todos los textos. Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Nada nuevo, nada que no sepas. Un texto se introduce, se desarrolla y se cierra, se concluye. En la introducción se va a plantear, se va a presentar el tema. Bueno, pues yo voy a trabajar sobre tal tema. El desarrollo, pues voy a exponer las informaciones o los argumentos sobre ese tema. Y en la conclusión, pues se hace como un balance del tema desarrollado, de los resultados obtenidos, de la contribución del asunto para el medio académico. Como ves, esto, aunque es estructura básica de un texto académico, no por ello deja de ser la estructura básica en general de cualquier texto. Introducción, desarrollo, conclusión. Bueno, ¿quién es el emisor y quién es el receptor del texto académico? Emisor y receptor del texto académico. Bueno, pues el emisor es un científico o un experto en un área de investigación o de una ciencia. Pensamos que, bueno, pues quien está haciendo una carrera, al final de la carrera, pues de alguna forma, tú que te estás formando en letras español, eres sí un experto en español dentro del ámbito brasileño. Entonces, pues se te puede considerar, sí, como pues ese experto dentro del área de investigación del español. Entonces, pues bueno, el emisor es un científico o experto en un área de investigación de una ciencia. Ya el receptor
El emisor es ese. El receptor es otro especialista de la comunidad científica y académica o un semiespecialista, como un estudiante de universidad que está empezando con la investigación académica. Por eso, estamos al principio de nuestra carrera, pues soy un semiespecialista, estoy en ello. Ya estoy terminando, estoy produciendo, ya estoy, como se dice, al final, realizando ya el trabajo final, pues ya se te puede considerar pues un especialista, porque en general, en comparación con el resto de la población, pues sin duda eres un especialista sobre ese tema. ¿Cuáles son las características de los textos académicos, técnicos académicos? Bueno, para ello vamos a ver nueve características de estos textos, de los textos técnico-académico. Ya decía que para nosotros van a ser un poco como sinónimos. Bueno, pues algunas características de este tipo de textos, las siguientes. Lenguaje formal. Evidentemente, no estamos en un grupo de amigos que estamos, no, el texto académico necesariamente, necesariamente va a presentar un lenguaje formal, a diferencia de otros géneros discursivos que pueden utilizar un lenguaje más coloquial, más informal. Eso en los textos académicos no está permitido, no hace parte de este género, ¿de acuerdo? Normalmente es impersonal también, se pretende, ¿por qué? Pues estamos hablando de algo científico, entonces se pretende que la subjetividad tuya no aparezca en ese texto, se pretende que haya una postura objetiva por parte de quien presenta, del emisor de ese texto, que sea entonces lenguaje formal y lenguaje impersonal. Vamos a ver cómo se hacen estas cuestiones más adelante de lenguaje formal, de impersonal. ¿De acuerdo? Pues sigamos. Normalmente, evidentemente, ya que estamos hablando de textos técnicos, vamos a tener una serie de términos técnicos específicos de cada área. Términos que, por ejemplo, para ti ya en una determinada, pues no sé en qué año de letras español estás, pero bueno, si estás ya al final o tal, hay una serie de términos que para ti son del día a día casi, pues para otras personas de la población brasileña, pues no serán tan del día a día. Estoy pensando, por ejemplo, el término lingüística aplicada. Bueno, pues en teoría, si ya estás terminando la carrera de letras de español, pues lingüística aplicada para ti es normal, hablar de lingüística aplicada es normal. Ahora, si preguntamos a alguien en la calle, ¿y qué es lingüística aplicada? Pues entonces no va a ser tan normal. Entonces son términos técnicos. Cuando hablamos de términos técnicos no tenemos por qué pensar que solamente en textos, por ejemplo, de matemáticas o de ciencias o tal. No, términos técnicos existen en todas las áreas, tanto de ciencias como de humanas. Entonces, cuando hablo de lingüística aplicada es un término técnico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. Pues seguimos. Normalmente, y esto se pide, tiene que tener un orden lógico. Se divide el texto en partes lógicamente conectadas. Hay un inicio, un medio, un desarrollo y un final. Entonces, eso que decíamos, cuál era la estructura del texto de inicio, desarrollo y conclusión, pues eso tiene, en ese desarrollo tiene que ser tiene que haber una lógica de concatenación, vamos a decir así, entre las diferentes partes del texto. Cada parte es como una consecuencia de lo dicho anteriormente y también como una premisa o vamos a decir para lo que se va a decir posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, términos técnicos y orden lógico. Y ya hemos visto cuatro características. Vamos a ver dos más. Bueno, pues en los textos técnicos y tecnológicos muchas veces se comunican resultados. Resultados de un proceso de investigación o
de reflexión. Decía que para quien está haciendo una monografía y tal, al final de la carrera universitaria, normalmente no se presentan datos nuevos, pero lo que sí se puede presentar es un proceso de investigación o de reflexión. En la monografía, en el TCC que se dice, vas a presentar una reflexión al respecto de un objeto, de un tema, de un problema planteado. Entonces, por eso que de hecho vas a comunicar resultados. Tal vez no resultados nuevos, pues porque no, en una monografía no se pide eso, en un trabajo, una monografía no se pide, sí se va a pedir en un doctorado, pero bueno, pero vas a comunicar la reflexión que tú has hecho sobre un determinado tema, que puede ser en nuestro caso de español, de literatura, de lengua, de didáctica, de pedagogía, bueno, pues de todas esas cuestiones que se han ido viendo a lo largo del curso de letras. Posee argumentos claros. Claros, objetivos, son textos argumentativos, porque tú estás presentando tu opinión, pero tu opinión que está basada en tales aspectos. Entonces son argumentativos. Debe haber una toma de posición del científico. Yo, como estudiante de letras, me coloco así. He escogido estos textos para profundizarlos por un determinado motivo. No he escogido los otros, hay tantos autores que puedo estar trabajando. ¿De acuerdo? Pues eso. Bueno, dos más. Buscan persuadir, buscan convencerte, porque están queriendo convencerte de la validez sobre los resultados o la relevancia de la investigación, los resultados nuevos, o sobre cómo lo que yo estoy trabajando, investigando, reflexionando es importante, porque si no lo fuera, pues para qué estaba ahí haciendo esto. Entonces, de alguna forma buscan convencerte. Son textos que buscan convencerte sobre algún determinado tema. Son intertextuales. ¿Qué quiere decir son intertextuales? Son intertextuales porque presentan citas, paráfrasis, referencias a otros textos, conceptos o autores para fundamentar o comprobar planteamientos para dar más validez al discurso. Es decir, juegan entre distintos textos. Vas a escribir tu monografía y vas a tener que colocar citas, vas a tener que citas de otros autores, de otras obras, porque eso que le va a dar base a lo que estás diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son intertextuales. Y como último, habíamos dicho que íbamos a ver 9 características. Muchas veces dices, el texto académico es difícil de construir, de escribir. Y bueno, pues una de las características del texto académico, del texto científico, es la baja complejidad gramatical. Son textos que gramaticalmente suelen o deberían ser sencillos, fáciles. Normalmente las oraciones tienen que estar en orden directo, es decir, sujeto, verbo, complemento. Es decir, baja complejidad gramatical. No estoy hablando del contenido, de las ideas que se colocan dentro, sino que de la forma de escribir. Deberían ser por lo menos de baja complejidad gramatical. ¿Por qué? Pues porque se pretende que sea un texto objetivo y claro. ¿De acuerdo? Entonces, pues por eso sabemos que los textos más claros, más objetivos, más fáciles de acompañar son aquellos que tienen esas oraciones en orden directo, sujeto, verbo, complemento. ¿De acuerdo? Pues ahí están 9 características de un texto científico
académico. Hay diferentes tipos de textos académicos, ya los hemos ido anunciando o presentando cuando hemos visto las 10 clases que vamos a trabajar en las 10 clases, y entonces pues tienes aquí el resumen, la reseña, el informe académico, la presentación en el seminario, el artículo científico, el proyecto de investigación científica, la monografía, la tesis. Pues todo esos son textos académicos, ¿de acuerdo? Que ya habrás oído hablar. Bueno, te presentamos aquí algunas estrategias discursivas para borrar. Hemos dicho, antes de ver esto, hemos dicho que los textos académicos se caracterizan por ser impersonales, por ser objetivos. Para eso, de alguna forma, tenemos que quitar las pistas del sujeto enunciador. Es decir, es el investigador, no es María, no es Juan, no, hay que quitar esas pistas del sujeto enunciador. Tiene que ser objetivo, tiene que ser impersonal. ¿Cómo conseguimos algunas de las formas para conseguir este objetivo? Bueno, pues impersonalidad del discurso por medio de oraciones en la tercera persona del singular o de la primera persona del plural. Entonces, ¿se entiende que esto o lo otro? Se entiende. ¿Quién entiende? No se sabe, es impersonal. O presentaremos a continuación, pues eso, la primera persona del plural. El investigador, el emisor, parece como que se esconde, se esconde. ¿De acuerdo? La voz pasiva, ya la he comentado, bueno, ha salido cuando he dicho el ejemplo. En lugar de la voz activa, principalmente la pasiva con el pronombre se. Se entiende por, por filosofía o la ciencia que estudia de no sé qué, ese se entiende. No se va a utilizar, eso es una voz pasiva refleja. No se va a decir es entendida, la filosofía es entendida como no. Se entiende la filosofía se entiende la filosofía como una ciencia que, ¿de acuerdo? Ese se lo vas a encontrar mucho en los textos académicos. Sujetos abstractos. Otra vez, no. En general, no se va a decir, pues Juan, a no ser que sea, bueno, cuando se ponen citas, ahí sí decimos quiénes han dicho o quiénes han trabajado tales temas, pero tú que estás produciendo ese texto académico, tú tienes que aparecer, no tienes que aparecer. Esas son algunas de las características de los textos académicos, aunque hay diferentes posturas también dentro de esto, pero lo normal es que el enunciador, el emisor, pues de alguna forma desaparezca. Preferencia por las nominalizaciones, es decir, transformación de los verbos en nombres o sustantivos. En vez de decir luchar, pues la lucha. ¿Por qué? Porque cuando coloco un verbo, sin duda, muchas veces, a no ser que lo coloque en voz pasiva, voy a necesitar un sujeto. ¿Y quién es ese sujeto? Pues fácilmente entra el sujeto del enunciador. Cuando digo la lucha, cuando digo un sustantivo, un nombre, entonces ese sujeto ya como que desaparece. ¿De acuerdo? Bueno, algunos consejos para empezar a redactar un texto académico. Vamos a ver 7 consejos para empezar a redactar un texto académico. Empezar a redactar. Primero, ¿qué hay que hacer? Pues, evidentemente, elegir un asunto sobre qué voy a hablar. Segundo, buscar informaciones en diversas fuentes fiables, en diversas fuentes fiables, como libros, periódicos académicos. Atención, porque las búsquedas muchas veces en Internet no sabemos en qué sitios los buscamos, cuáles son más fiables que otros. Hay algunos sitios que son totalmente fiables, hay otros que no lo son tanto. Y hoy en día, pues de alguna forma, yo cuando hice mi primera carrera, pues si quería ver fuentes tenía que ir a la biblioteca de mi ciudad a verlo. Pero hoy en día, pues con Internet muy pocas veces pisamos una biblioteca. Entonces, cuidado lo que buscamos en las
en Internet. Hay que delimitar el tema. No puedo querer abrazar el mundo. En general siempre dice, corta, haz un recorte, trabaja solo este tema, no quieras ver tantas cosas, solo aquello, sé más objetivo, más concreto, más delimitar el tema. Separar las ideas principales de las que son secundarias. Entonces, a lo largo de esa búsqueda que vas a tener de esas informaciones vas a ver muchas cosas. Entonces no te pierdas, busca las ideas principales y luego alguna secundaria y quédate con ello. Haz un guión de lo que pretendes escribir. Es muy interesante hacer un guión, para pues yo quiero trabajar este tema con estos puntos y de estos puntos, pues bueno, pues esta es una idea principal, pero luego estas dos ideas secundarias sobre este aspecto, estas tres sobre aquel otro. Haz un guión para que no te pierdas, para que también sea, y después para que a la hora de presentarlo sea lógico, haya una secuencia lógica. Decíamos que no son textos así con ideas sueltas, sino que están concatenadas. Escribe primero una primera versión del texto basándote en el guión. No te olvides de dar cohesión y coherencia entre las oraciones y entre los párrafos con los conectivos. Y por fin, pues revisa la primera versión del texto para obtener la versión final. Nunca debes entregar un texto sin la debida revisión. Revisa, siempre pasa algún tipo de error o inconsistencia. ¿De acuerdo? Espero que te haya quedado claro y ahora, dentro de poco, vamos para la actividad. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en la actividad sobre la asignatura Oficina de Redacción en Lengua Española, Textos Técnicos. Una pequeña actividad. Bueno, pues tienes aquí un texto que habla sobre la astrobiología. 3 problemas fundamentales. El texto dice así: la astrobiología es la parte de la biología que estudia las posibilidades y condiciones de vida fuera de la ecosfera terrestre. Científicos de todas las épocas se han preguntado si la vida es un fenómeno singular de nuestro planeta o si, por el contrario, el universo ha evolucionado de forma que el fenómeno vital sea posible e incluso inevitable bajo multitud de condiciones diferentes. No fue, sin embargo, hasta los años 50 del pasado siglo cuando se sentaron las bases para el nacimiento de esta nueva ciencia, en parte gracias a los entonces novedosos descubrimientos sobre genética molecular, química y prebiótica y planetología. Se trata, pues, de una disciplina reciente, pero que goza de un gran auge, debido en gran medida a los importantes y continuos avances que se realizan en todas las ramas del saber dedicadas al estudio de la vida y del cosmos. No obstante, algunos científicos como el paleontólogo George Gaylord Simpson manifestaron sus dudas acerca del estatus científico de esta disciplina. Bueno, ahí está, es un fragmento de un texto y lo he colocado aquí para que pues bueno, pensaras un poco cuáles son las características de las que hemos visto anteriormente sobre los textos académicos, científicos que están presentes en este texto. Te dejo un segundo para que pienses. Pues bueno, sin duda habrás visto que hay un vocabulario técnico. Me han hablado de la ecosfera, me han hablado de la astrobiología, me han hablado prebiótica, química, genética molecular. Bueno, pues eso son palabras, términos científicos que muchos de nosotros no conocemos, pues porque no es nuestra área de estudio. Otro elemento que está presente aquí, que como ya hemos dicho en los textos, pues muchas veces se hace referencia a grandes autores pues para afirmar algo o negarlo, y entonces pues por ejemplo aquí tenemos George Gaylord Simpson, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, a partir de lo que ha dicho este estudioso, pues vamos a poder seguir conversando. También por otro lado
suelen presentar algún problema que van a discutirlo. Si te fijas en el texto, en el título ya, 3 problemas fundamentales sobre la astrobiología. Ya me van a decir, voy a trabajar sobre 3 problemas. Por otro lado, también van a decir, bueno, pues ya hace tiempo, desde el siglo pasado, desde los años 50, puede no parecer mucho, pero hace tiempo que se está trabajando. Si te fijas, aquí no se sabe, a no ser por él, porque está puesto ahí encima, no se sabe quién es el autor. Saúl Blanco Lanza dice, pues yo creo que esto, lo otro. No, está hablando sin poner el sujeto. ¿De acuerdo? Algunas de las características de los textos académicos y científicos. Espero que te haya ayudado. Muchas gracias y hasta la próxima unidad.